Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. A punto de concluir el año litúrgico, el próximo domingo con la solemnidad de Cristo Rey, hoy el Evangelio de Lucas, evangelios llamados apocalípticos, hablando del final de la historia, nos hace Jesús una advertencia importante, más que el anuncio de catástrofes que las hemos visto en la historia, nos pide perseverancia, perseverar en la fe, ser fieles al Señor, a nuestro bautismo hasta el final, que para nosotros el final de la historia es el final de nuestra vida, perseverar hasta nuestra muerte en la confesión de Jesús como el Señor de la historia, como el Rey de la historia, como lo celebraremos el próximo domingo en la fiesta de Cristo Rey. Hoy también por tercer año consecutivo el Papa nos llama a tomar conciencia de los pobres, tercera jornada mundial de los pobres, para tomar conciencia que son los privilegiados del Señor y los destinatarios primeros del Evangelio. Las comunidades cristianas, las parroquias, todas las comunidades eclesiales, hoy tomamos conciencia unidos al Papa Francisco de la realidad importante, necesaria y vital de los pobres. Las periferias existenciales que decía el Papa Francisco, pobres materialmente hablando, espiritualmente hablando, de tantas pobrezas que vemos a nuestro alrededor y en nuestra sociedad. Hoy en nuestro programa vamos a tratar una nueva realidad importante de nuestra diócesis, que es la realidad de la pastoral vocacional, fundamental, que trabaja con jóvenes y no tan jóvenes que están discerniendo su vocación, que se sienten llamados. Vamos a hablar de la vocación, de lo que significa sentirse llamado y cómo la diócesis tiene programada esta pastoral, que es muy importante y muy delicada. Y para ello está con nosotros don Jesús Echevert, director del Secretariado de Pastoral Vocacional, y Marisa, hija de la Caridad. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, empezamos con una pregunta simple genérica, ya entraremos un poco en detalles, pero hemos recibido en las parroquias una cadena de oración por las vocaciones, que nos sirva esto de entrada para hablar de la pastoral vocacional. Y aquí tenemos un poco la propaganda, cadena ininterrumpida de oración por las vocaciones. ¿Cómo ha surgido esta idea? ¿Qué pretende? Bueno, y ahí adentramos ya en el tema de las vocaciones. Pues enmarcándola un poco en las palabras del Señor, que nos dice: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Desde esa palabra de Jesús que nos invita a pedir sacerdotes, consagrados, llamados, que pidamos al dueño de la mies, que es el Señor Jesús, pues nos hemos puesto en marcha. Y se trata de que una hora a la semana, semana tras semana, pues por ejemplo, el jueves a las 3 de la tarde, a las 4, podamos rezar cada jueves desde donde estemos. Pues si habitualmente estoy en mi casa, pero si un día, un jueves, me voy de vacaciones, allí donde esté, puedo mantener esa hora y rezar desde donde esté, pues por las vocaciones. Puede ser en una iglesia, en una capilla, en mi casa, mientras voy de camino al trabajo. Es esa un poco la idea. Y la idea es que siempre y en todo momento, a cada hora, pueda haber alguien rezando, pidiendo al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, una pregunta que es para los dos, pero bueno, estáis en la pastoral vocacional. Podemos preguntarnos por qué la Iglesia dedica una pastoral específica a la vocación. Igual hay que empezar a decir qué es la vocación, claro. Si quieres empiezo por Puedes empezar por ahí, sí. Bueno, la vocación es esa llamada de Dios, ¿no?, que hace al corazón del ser humano, donde le revela para qué lo ha creado, ¿no?, cuál es el sentido de su vida y cuál es su misión en el mundo y desde la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una llamada que viene desde el amor de Dios. O sea, el origen de esa llamada es el amor de Dios, que nos ha creado por amor y para amar, ¿no? Y el ser humano, pues al final necesitamos descubrir esa llamada y darle una respuesta en una realidad concreta y de una manera concreta, ¿no? Y esa respuesta es la vocación. O sea, es una llamada de amor que pide una respuesta de amor. Y cada uno pues tenemos un camino que recorrer en ese tránsito de descubrirla y de darle respuesta y de ser fieles luego, ¿no?, en responderle cada día. Y bueno, pues es una tarea que a veces no podemos, bueno, a veces no, que nunca podemos hacer solos,
Y por eso yo creo que la Iglesia, con muy buen criterio, pues piensa en que hace falta cuidar este proceso, y para eso pues posibilitar que haya personas que ya han recorrido ese camino, que puedan ayudar a otros a descubrirla, ¿no? Yo creo que es una tarea de todo cristiano, que llega un momento en la vida en el que si has ido creciendo, ¿no? Humana y espiritualmente, te la tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué Dios me ha creado? Y encontrarle la respuesta, porque si no la encontramos, yo creo que nuestra fidelidad, nuestra felicidad y nuestra fidelidad también está en juego. No sé si quieres aportar algo. Sí, que como dice Marisa muy bien, estamos hechos, pero además la llamada es desde siempre. Hemos recibido unos dones muy concretos y con esos dones tenemos un camino de felicidad y de amor en un lugar concreto. De modo que, suponte, no sé, el Señor te regala unas cualidades físicas, intelectuales y espirituales para Él, para su misión, para la sociedad. Puede ser la investigación en medicina para encontrar una vacuna para una enfermedad, puede ser una vocación de servicio, de entrega, puede ser una vocación consagrada, pero desde siempre hemos recibido y tenemos unas cualidades, y hay otras que están ocultas que las descubriremos, ¿no? También en esa misión, poniéndolas en marcha, en esa vocación. Bueno, yo estas preguntas, siempre que hemos hablado del pastor de vocación, las he puesto al final, pero hoy las invierto porque me parecen... Bueno, alguien que en su oración, en su vida cristiana, siente una llamada especial, ¿qué tiene que hacer lo primero? Pues primero, ponerse a la escucha, ¿no? En su oración siente una llamada especial. Bueno, pues devolverle al Señor esa pregunta. Señor, esto que yo siento, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi sitio de servicio, de entrega? ¿A qué me llamas? Y ponerse a la escucha, como tú decías. Y en esa escucha, pues empezar a caminar. Y también, pues pedir ayuda. Siempre ha habido maestros espirituales, gente que ha hecho un recorrido o porque está versado en ese tema o que nos puede ayudar, o porque forman parte de la Iglesia, que nos puede ayudar en esa labor. Yo siento algo, no sé lo que siento, no sé muy bien cómo ponerle nombre, no sé cómo definirlo, pues busco ayuda, ¿no? Marisa, ¿algún consejo darías a alguien que siente inquietud vocacional, ¿no? O un lugar específico en la Iglesia? Yo creo que pues un consejo, que no tenga miedo, ¿no? Que no tenga miedo a profundizar en eso que siente, ¿no? A ponerse delante de Dios, a pedir esa ayuda, ¿no? que decía Jesús, y que se abra a lo que le pueda decir Dios, ¿no? Que al final, si Dios te llama a algo concreto, te va a capacitar, te va a dar esa gracia y esos dones para que tú puedas desempeñar esa tarea, esa misión. Y que no tenga miedo, porque a veces podemos... Sí, da vértigo, efectivamente, sí, ¿no? pero vale la pena. Desconocido siempre. Eso es. Sí, sí. Es un tesoro que se va descubriendo también de a poco. Es algo escondido que, aunque uno sepa que está llamado a ser hija de la caridad o sacerdote o misionera del Cristo Jesús, cualquier vocación, tiene que actualizarla día a día. El esposo tiene que saber, Señor, ¿cómo respondo yo a mi misión de esposo cada día? Y la esposa cada día. Y como padre, respondo al Señor de un modo concreto cada día. La vocación no es algo, digo, bueno, yo ya soy sacerdote, claro, yo ya me he casado, ya está. No, cada día tengo que responder en lo concreto. Vamos a ver ahora, al hilo de todo lo que estamos hablando, un vídeo sobre la vocación.
Di sí como María, terminaba este vídeo. Estamos hablando de la pastoral vocacional al comienzo, ya entrado el curso pastoral. Y qué mejor en este momento del año pastoral para presentar un poco todas las actividades que, para llevar todo esto que hemos dicho de este acompañamiento y este discernimiento y este descubrimiento de la vocación, hace el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Diócesis. Trabajamos en dos niveles. Uno es el de crear cultura vocacional, que el joven que no ha encontrado todavía su camino se pregunte, por lo menos se pregunte, ¿cuál es mi camino? Y una vez que se ha hecho esa pregunta, poder acompañarlo. Entonces, muchas de las actividades están en este primer nivel de que el joven se pregunte. Por ejemplo, tenemos encuentros con los profesores de religión, con los colegios, con las clases de religión, mejor dicho, con los colegios. Tenemos otras actividades, Marisa se encarga, ¿verdad? Bueno, una actividad que empezamos el año pasado fue el Festival de la Canción Vocacional, que bueno, a partir de un lema que elegimos, vocacional, pues motivamos para que haya grupos en las parroquias, en los colegios, que se quieran involucrar, ¿no? y componer una canción en relación a ese lema. Y bueno, el año pasado es algo que se viene haciendo en otras diócesis y que también aquí hace tiempo también se ha hecho en algunas jornadas, ¿no? Pero no se había retomado y lo planteamos como una de las actividades dentro de ese nivel de ir creando cultura vocacional entre los movimientos y los grupos. Perdona, ¿la fecha de esto tendrá lugar en torno a la Jornada Mundial? Sí, el año pasado se hizo en torno a la jornada. En mayo, suele ser. El Domingo del Buen Pastor, que es la jornada. Exacto. Este año estábamos programándolo, igual lo ponemos en otra fecha distinta, porque para esa fecha hay más actividades y tal, por diferenciarlo un poco y también por si hay más participación de grupos que podamos utilizar toda la jornada, porque el año pasado utilizamos la tarde solo, ¿no? Era la primera vez, entonces pues había unos 4 o 5 grupos que participaron, pero esperamos que este año haya más grupos que quieran participar. Y bueno, es una manera de que los grupos, de una manera artística, ¿no? Lúdica, y pues desde el mensaje que viene de la palabra, ¿no? Del lema que se escoja, pues puedan también dedicarse a escribir, ¿no? Y a componer y a poner ahí sus dones y plantearse esta pregunta, ¿no? de qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y luego pues también compartirlo con otros grupos, en un momento de encuentro, también con testimonios también de personas pues, que también ya han dicho que sí al Señor, ¿no? en esa vocación que han descubierto, y puedan ver ahí también testimonios vivos que se acerquen también a ellos, y bueno, y hacerlo de una manera pues lúdica y festiva. Sí. Tenemos otras actividades, por ejemplo, tenemos también jornada de oración 24 horas, así como esta es continua, la otra es 24 horas. Tenemos también formación para agentes de pastoral, catequistas, sacerdotes, religiosos, religiosas. Tenemos ejercicios espirituales, que es muy interesante porque... Sí, ahí quería yo hacer, porque le dais mucha importancia, ¿no? Y de hecho, personas que igual estáis acompañando, les invitáis a hacer esta experiencia de ejercicios. Sí, es hacer un paréntesis. A veces nos vamos al monte a hacer silencio, nos vamos a hacer meditación o al mar para desconectar, solemos decir. Pero claro, desconectar, te tienes que conectar a algún lado. Claro. Entonces, es tomar un poco de distancia de mi vida habitual, de mi familia, de mis amigos, para conectar con el Señor, ¿no? Y que el Señor, pues diga, bueno, ¿qué quiero, qué espero de mi vida? Y sobre todo, el Señor, ¿qué espera y qué desea para mí? Y es una labor preciosa. Tenemos 3 encuentros al año. Uno tuvimos en septiembre, otro tendremos en marzo y quizás otro más o menos hacia final de curso. ¿Qué retos tiene la pastoral vocacional en este contexto, en esta hora que estamos viviendo de la Iglesia, en una Iglesia diocesana con un plan pastoral también, que está reubicando y reorganizándose, porque bueno, pues menos clero y menos cristianos? ¿Qué retos grandes, a grandes líneas hay? Pues el mayor reto yo creo que es que el joven se haga la pregunta: ¿cuál es mi vocación?
no ya con un deseo de que todo el mundo sea sacerdote o todo el mundo sea religioso o religiosa, no, sino que cada uno encuentre su plan o el plan de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Dios, ¿qué desea para mí? ¿Cuál es el camino de mi felicidad? Sea el que sea. Ese es el gran reto. Hay estadísticas que decían que en 1999 un 6,4% se hacía la pregunta. Es decir, había prácticamente un 94% que nunca se había cuestionado cuál es mi sitio, cuál es mi camino de felicidad. ¿Tengo un plan? ¿Puedo ser feliz en algún lugar concreto? ¿Estoy hecho para algo? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia, en la sociedad? Bueno, pues no se lo habían hecho. 3 años más tarde era un 5,6%. Ha descendido. O sea que hay que pensar que un 95% no se ha hecho nunca esta pregunta de jóvenes. Entonces, yo creo que es un reto pues que el joven se pregunte, oye, ¿y tu camino? ¿Qué es para lo que estás hecho? Bien, pues vamos, bueno, nos deja la verdad que ahí es un campo interesante. Bueno, y luego hablaremos para los sacerdotes, para las familias, para los, como has dicho, los catequistas, luego entraremos, pero vamos a ver ahora un vídeo sobre el Evangelio de este domingo. ¿Desaparecerá un día lo que los hombres van construyendo con tanto esfuerzo, sudor y luchas? Los científicos no tienen la menor duda. La especie humana, el planeta Tierra, el sistema solar y las galaxias no existirán para siempre. La lejanía de este final no impide que nazcan en nosotros preguntas. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Cuál es el destino de la humanidad? Lo que sí sabemos por su cercanía es que llevamos años sufriendo una crisis que está golpeando duramente a muchos. Lo sucedido en este tiempo nos ha permitido conocer con realismo el daño social y el sufrimiento que está generando. La crisis ha provocado, además, inseguridad, miedo, impotencia y experiencia de fracaso. Rompe proyectos, hunde familias, destruye la esperanza. En las sociedades del bienestar todo volverá a ir bien, pero en el mundo 50 millones de personas seguirán muriendo de hambre. Con esta esencia, mis versos serán la herencia para mi descendencia. Soy de esos MCs que hablan de amor en sus letras, sin importarle lo que digan los demás. La historia estará tejida de guerras, odios, hambres y muertes, y después llegará un día el fin. El aire es como antrax. Fina pan sobre su cráneo, su orgullo cría malvas. Saltaba sobre. Sin embargo, hay que seguir creyendo en el amor. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Se necesita mucha entereza para mantener el ánimo sereno y confiado cuando todo se nos pone en contra. La luz mana mi ruina cuando me siento entre rejas atrapado, frustrado. Lobo entre ovejas, la vida es simple, Juan. No sé por qué tan compleja, me dejas ser tú, yo te presto mi lanza. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos de lamentos y desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. Al contrario, es cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto. Gracias. El mundo es una mierda, cada paso una desgracia, pero si hoy soy un roble es porque supe aprender sus enseñanzas. Porque hoy llueve pero siempre queda fe, el sol sale, sabes. El arco iris siempre se ve, siempre seré por dentro el niño feliz, madre. Volveré a sonreír cuando la tormenta amañe. Estamos hablando de la pastoral vocacional en nuestra diócesis con Jesús Etxebert, director del Secretariado Pastoral Vocacional, Marisa, hija de la Caridad. Bueno, habéis hablado de los retos de la pastoral vocacional, que esa vocación se siente ahora a los que están cerca de, vamos a decir, los vocacionados, ¿no? Una palabra a las familias que en su seno se despierte una vocación de especial consagración, la que sea, y otra a los sacerdotes. Pues las familias, yo les diría que apoyen, ¿no? Que apoyen y acompañen, que yo creo que eso también es un reto, ¿no? El acompañar ese proceso, porque no es fácil para la persona que empieza a vivir esa experiencia de empezar a descubrir qué es lo que Dios
le llama, pues como decía antes, a veces siente miedo y el tener el apoyo de la familia pues facilita el que la persona pueda responder con libertad. Y eso es un valor muy grande desde las familias. Creo que cuando una persona se siente apoyada puede sentirse más segura y dar el salto como más rápido, sea la vocación que sea. Es verdad que la vocación a la vida matrimonial pues es como lo más habitual, ¿no? Entonces las familias lo apoyan, no hay ningún problema. Pero cuando a lo mejor hay una llamada, una vocación de vida consagrada, pues puede haber más resistencia, ¿no? Incluso en familias cristianas, por miedo a perder a que perder a su hijo o no sé. Y la realidad es que no es así, ¿no? Que las personas que vivimos esta vocación, pues estamos muy cerca de nuestra familia. Es verdad que hay un desprendimiento y depende de la misión donde estés, pues estás lejos físicamente, pero hay muchos medios ahora para estar cerca y eso no es un motivo para no apoyar. Y luego, yo diría, apoyarles porque, como decía antes, ¿no? Está en juego su felicidad y eso me parece importante. Porque la medida en que respondemos a lo que Dios nos llama, pues es para lo que hemos sido creados y eso va a llenar el corazón y va a permitirnos vivir una vida plena, ¿no? y llena de sentido. Y entonces, bueno, si quieren que sus hijos, yo creo que todos los padres, ¿no? Quieren que sus hijos sean felices, pues ahí está el motivo para apoyarles en este camino. Jesús, una palabra Pues, a los sacerdotes. A los sacerdotes. Pues que presenten lo que ellos son, pues con alegría, que acompañen a los jóvenes, que hay jóvenes que tienen mucha sed de encontrar su camino, mucha sed de felicidad y que se peguen a los necesitados, a tanta gente que necesita, que presenten el mensaje del Evangelio con alegría y con esperanza. Y porque siempre, a veces, tendemos a fijarnos en lo negativo, en lo que no está bien del todo. Chico, yo, desde que me ordené, estoy feliz y no cambio mi vocación por ninguna otra, porque es la mía, ¿no? Es la mía. Entonces, yo les diría que acompañen a los jóvenes, que les ayuden y que sean lo que son. Bueno, no hemos puesto ningún teléfono, ninguna referencia, aunque lo pueden tener en su parroquia. De todas maneras, como Jesús es párroco de la parroquia Santa María de Ermitagaña, si alguien está tocado por la vocación y no sabe dónde acudir, pues que vaya a la parroquia de Ermitagaña, que pregunte por el párroco y ahí Jesús, que está encargando y acompañando a jóvenes, pues le dará mucha luz. Tenemos página web, tenemos bueno, tenemos en fin, teléfono, tenemos internet. Otro programa dedicaremos sin duda a la parroquia. Recibimos hasta cartas escritas. Sí. Que eso no es habitual ya. Pues también. Sí. El que quiera, en Ermitagaña puede tener toda la información y toda la ayuda que necesite para este caso. Pues nada más, os agradecemos muchísimo que hayáis estado. Muchas y que gracias. Este curso pastoral de frutos, ¿verdad? Y el Señor, nosotros sembramos, el Señor que está llamando, podamos facilitar la respuesta. Es un gozo venir a Navarra Televisión desde la pastoral vocacional. Así Cuando que queráis, muchas lo tenéis gracias. abierto a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Nada más, no puedo más que terminar con esa frase de Santa Teresa. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Ojalá muchos se lo planteen. Está en juego la felicidad y, por supuesto, el bien de la Iglesia y de la humanidad. Hasta el próximo domingo, Día de Cristo Rey, si Dios quiere. Feliz semana.